Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Werner Corrales Leal. Bueno, de esos venezolanos insignes que ha participado en el gobierno con gran éxito, con saliendo con toda la estela de ser un hombre probo, un hombre brillante que hizo lo que tenía que hacer, y por eso es que necesitamos gente como él que nos alumbre el camino. Alumbranos el camino. ¿Por dónde empezamos? Mira, ¿Cómo se reconstruye la institucionalidad perdida? yo te decía hace un momento que no hay que esperar unas elecciones para comenzar a que la sociedad ejerza un poder que siempre ha tenido, pero que en los últimos 50 años ha venido perdiendo en los últimos 50 años. Me detengo para decir una cosa. Chávez no llegó al poder en una sociedad que estaba muy bien. Para nada. Aquellos pueblos trajeron estos lodos. Exactamente. Ujú. Él llegó al poder porque teníamos 20 años en lo que se llama una trampa de pobreza. Habíamos pasado de tener 3 millones de pobres a tener 15 millones de pobres en los años que van de 1971 a 1998. Venezuela estaba viviendo, tenía una institucionalidad que iba progresando, pero venía viviendo desde los años 70 una transformación de su estilo de desarrollo, que había sido rentista desde el año 36, inmediatamente después de la muerte de Gómez, se había instaurado, se había consolidado el estilo rentista de desarrollo. Pero desde los años 70, poco a poco se fue consolidando una característica adicional a ese estilo, que es el estatismo. El estatismo tiene dos caras. Tiene al Estado a quienes ejercen las funciones de gobierno que acaparan el protagonismo que le corresponde a los ciudadanos Ujú. y pretenden poner a los ciudadanos al servicio del Estado cuando tiene que ser al revés. Esa es una cara. Claro, porque Pero, son servidores públicos, servidores nuestros. exactamente. Y para eso los escogimos. Pero fíjate, en esa cara destaco el hecho de que la economía venezolana desde los años 70, la economía, los sectores, no solamente el sector petrolero, los sectores que exportan acero, aluminio, petroquímica y petróleo, estaban estatizados, prácticamente estatizados. Y el Estado asumió una cantidad de empresas, hasta empresas de turismo, que correspondía a la actividad privada haberlas asumido. Ujú. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se le prohibió a grupos privados, entre ellos el Grupo Cisneros, que querían desarrollar una petroquímica privada. Bueno, eso hizo no solamente que no se pudiese producir la diversificación económica de la que estamos hablando hace un montón de años, y es que el Estado asumió prácticamente el monopolio de aquellos sectores que tenían un rol exportador. Pero además de eso, sucedió que tan pronto terminó el boom de los años 70, que el Estado se vio con muchos menos recursos, el Estado abandonó una conducta virtuosa que había tenido el estilo rentista desde el gobierno de López Contreras hasta los años 70, que era la creación de capacidades humanas, la educación, la salud, la asistencia previsional, la asistencia social, que son los grandes mecanismos para creación de capacidades humanas. Pero la creación de capacidades que se llaman capacidades sistémicas, es decir, de toda la sociedad, infraestructura, más tarde todo lo que es un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, eso lo asumió muy débilmente. Y las universidades, desde los años 70, las universidades del Estado, donde se hacía el 80% de la investigación, las universidades cada vez tuvieron menor participación en el Producto Interno Bruto. Entonces, el modelo rentista, al volverse estatista, hizo que perdiéramos velocidad de crecimiento e hizo que se hiciese socialmente más exclusivo el disfrute del desarrollo. Bueno, que tenemos un estado que se parece mucho al estado chino, por ejemplo, o a los estados comunistas. Con una diferencia, y es que el Estado chino se ha seguido preocupando muchísimo por la educación, por la Mm. calidad de la educación pública. La educación Los venezolana, soviéticos también, los rusos también. la educación venezolana, tanto la educación primaria y media como la educación superior, era de muy buena calidad y comenzó a perderla, sobre todo la media y la básica, comenzó a perderla en los años 80. Ustedes deben recordar cada vez que había una huelga de maestros
y yo oía hablar a los maestros, los términos en que se expresaban, yo decía, Dios mío, ¿en manos de quién está la educación pública es venezolana? verdad. Las Ahora universidades, ya ni siquiera hay maestros. Ahora los hay muchachos se un gradúan de déficit, bachilleres sin haber visto ciencia, ni siquiera sí, biología. hay un déficit del orden de los 250.000 maestros de primaria de básica, perdón, y de secundaria. Bueno, pero culturalmente, porque no es nada más, no hay que culpar solamente a quienes han estado en función de Estado. Culturalmente se generó dentro de la función pública, dentro del gobierno, que es distinta a la política de gobierno, o no necesariamente es igual la política de gobierno y la política a la que el Estado está obligado, Ujú. se generó un mecanismo clientelar terrible. Las dádivas que a todo el mundo le llama la atención como el Estado venezolano durante la época en la que hay bonanza regala todo. Las dádivas fueron un mecanismo de control social, Totalmente. fueron un mecanismo que se convirtió, primero fue de populista clientelar durante los años 80 y 90, pero durante los años, desde el año 99 en adelante, ya no fue un Un mecanismo populista, instrumento de fue dominación un social. instrumento de dominación. Y Totalmente. entonces en Venezuela hay la combinación perfecta para que se perpetúe esta trampa de pobreza que venimos viviendo desde los años 90. Hay que romperla. Y hay que romperla y ni siquiera hay que esperar a que haya una nueva elección presidencial, que como decíamos hace unos momentos, yo no la veo tan, Yo tan tampoco. cerca. Pero el venezolano, sobre todo la clase media venezolana, debe tomar conciencia de que no puede volver a progresar Venezuela a menos que tome el protagonismo el venezolano, no el Estado. A mí no me gusta mucho confrontar empresa privada y empresa pública, porque la verdadera confrontación es ciudadano y Estado. El ciudadano debe ser el protagonista del desarrollo y por lo tanto sus iniciativas, y ahí entra lo de la iniciativa privada, sus iniciativas tienen que ser las protagonistas, no las iniciativas del Estado. Al Estado le corresponde es servir al ciudadano. Claro, regular, supervisar, pero no ser la competencia del ciudadano. Se nos acabó el tiempo, Werner. Te doy muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Rompecabezas, pero te voy a invitar otra vez porque esto pique y se extiende y quiero seguir conversando contigo. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo domingo a las 7:30 de la noche, cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra amada Venezuela. Soy Carolina Jaime Branger. Buenas noches.